A ver, la cola que está haciendo es, pero bien cansada. Este lugar es bien aburrido para venir, ¿no? A ver, no me gustan estas zonas, ¿no? Como que Surco al fondo o La Molina siempre han sido zonas que no me gustan por el inmenso tráfico que hay. Y bueno, pues ya hemos entrado a la universidad. Está la publicidad. Siga por ahí vamos. Y bueno, libro. En un inicio como que la conferencia iba a ser de noche, bueno, había dos turnos, pero me la cambiaron de mañana, bueno, también justo a tiempo porque tengo un viaje y a esas horas hubiera salido con las maletas, hubiera salido de Lezán, un rumbo al aeropuerto, pero bueno, ahora el viaje lo hago un poco más tranquilo. Bueno, ya me han dado mi brazalete, estoy acá como VIP y me imagino que ahí es para recoger los libros. Los que están en entrada central no pueden pasarse a entrada B. Entonces, por favor, respetemos eso porque cada uno ha hecho una compra distinta y el que ocupe un lugar que no le corresponde le está quitando el lugar a otro. Muchas gracias. Generamos espacios de formación y reflexión, donde compartimos nuestras ideas y proponemos soluciones que contribuyen al crecimiento. Congregamos a jóvenes en espacios para dialogar. Organizamos conferencias de expositores peruanos e internacionales. Desde enfoque político, impulsamos la elaboración de políticas públicas que respeten la libertad y la dignidad y que enfrenten con valentía cualquier imposición ideológica. Participamos en mesas de trabajo en el Congreso de la República. Elaboramos opiniones técnicas sobre los proyectos de ley y colaboramos con propuestas legislativas, como por ejemplo la Ley 31498, que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos, o la Ley 32.000, Ley de Protección del Embarazo de la Madre Gestante de Niños con Nacer y los informativos. Comunidades, fomentamos la participación ciudadana, hemos unido fuerzas para potenciar nuestras acciones y complementarnos en la misión. La Asociación Origen y el Population Research Institute de Iberoamérica venimos trabajando juntos desde hace 4 años para ello. El Population Research Institute tiene como misión potenciar asociaciones civiles, asesorar proyectos y promover políticas públicas que defiendan valores esenciales: la vida desde la concepción, la familia natural y la libertad para ellos. Estamos convencidos de que las personas son el recurso más valioso del planeta. Por ello, realizamos acciones que ayuden a tomar conciencia de la importancia para que las políticas públicas y las instituciones de la sociedad civil promuevan una cultura de la vida. Por otro lado, su trabajo de investigación y difusión en medios devela constantemente las narrativas que desprecian y atentan contra la dignidad humana. Actualmente, el Population Research Institute Iberoamérica ha impartido más de 300 cursos en la región, capacitando a miles de activistas en herramientas de participación ciudadana. Creemos que iniciar pequeñas acciones puede motivar grandes cambios, porque cada idea, cada acción y cada persona cuenta en esta batalla cultural. Sé tú también parte de este cambio y construiremos juntos un futuro mejor para todos. Sobre un tema novedoso, un tema del cual recién ahora se está empezando a hablar, y es el tema del globalismo. Quiero agradecer también a las entidades anfitrionas, quienes han organizado, quienes han trabajado tan duro para poder realizar este evento el día de hoy. Gracias a Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, gracias al Population Research Institute, al PRI, por haber hecho tan buen trabajo. Este es el tercer año consecutivo que me invitan a presentar un libro.
Sí, esto es la presentación de un libro que acaba de ser publicado el 15 de octubre y que lleva precisamente el título de Globalismo. Su subtítulo es Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Para quienes ya han venido a mis conferencias saben cómo se desarrollan, así que no habrá, digamos, un esquema novedoso, sino un tema novedoso. Ustedes saben que mis conferencias se basan en mis libros, y mis libros se basan en investigaciones que me llevan mucho tiempo a hacer. En concreto, Globalismo me ha llevado más de 1 año y medio, y quiero, a lo largo de esta hora y media más o menos, presentarles algunas de las ideas y de los hallazgos y de las reflexiones que vierto en el libro, no con el objetivo de que no lean el libro, sino con el objetivo de que cuando lean el libro ya sepan de qué va la cosa y puedan sacarle mucho más jugo. De eso van las presentaciones de libros. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a entrar en acción. El gran tema que nos convoca es una palabra muy novedosa, un concepto muy novedoso, concepto de globalismo. La gente habitualmente lo confunde con globalización. ¿Por qué? Bueno, porque el término globalización es mucho más viejo, es de uso mucho más popular, estamos mucho más acostumbrados a escuchar sobre globalización que sobre globalismo. Y podemos cometer el error de creer que son conceptos sinónimos. No lo son. Son incluso conceptos de naturaleza distinta. El concepto globalización, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando, data de la década de 1980, cuando irrumpe en el contexto académico de la administración de empresas y de las ciencias económicas. ¿Por qué irrumpe en ese contexto? Bueno, porque lo que venía a significar era un fenómeno de tipo económico. No irrumpe el término en el contexto de la ciencia política. Irrumpe en el contexto de la economía y de la administración de empresas porque viene a dar cuenta de una nueva fase del comercio internacional en el marco de la cual los intercambios comerciales se van a ver o se están viendo acelerados por obra y gracia de nuevas tecnologías. A partir de la década de 1980 y en adelante hay una irrupción, hay una exacerbación de los avances tecnológicos en materia de transportes, en materias de comunicaciones, en materias de tecnologías digitales, etc. Todo ese plexo tecnológico novedoso permite achicar el mundo en términos económicos. Tocar un botón y comprar mercadería en China. Tocar un botón y contratar a un empleado que va a trabajar para tu empresa, pero desde la India. Tocar un botón y mover tu capital desde Perú hacia los Estados Unidos y volver a tocar otro botón y moverlo, no sé, hacia Alemania. Eso es la globalización. Es un concepto económico. Refiere, por lo tanto, a la forma en que se produce y se intercambia la riqueza. El globalismo, en cambio, es un concepto de tipo político. Los conceptos de tipo político refieren a la manera en que son gobernados los hombres. Y aquí ya tenemos una pista interesante, y es que globalización emerge en un contexto en el que se aceleran los intercambios comerciales planetarios. ¿Por qué globalismo emerge en los últimos años? ¿Qué se ha acelerado en los últimos años? La tesis de mi libro es que lo que se ha acelerado es una transferencia de poder que va desde el Estado nacional hacia organismos supranacionales. El globalismo es precisamente eso, la transferencia del poder soberano del viejo Estado nacional hacia nuevas formas de autoridad política que ya no tienen base territorial, que ya no tienen base nacional, sino que se ubican en esferas aespaciales, es decir, pueden operar desde cualquier espacio del planeta y que no tienen una nación, sino que operan sobre el conjunto de las naciones. Vamos a poner un ejemplo. Naciones Unidas. ¿Desde dónde gobierna Naciones Unidas? Yo puedo decir muy bien desde dónde gobierna el Estado peruano. Puedo identificar incluso un punto en el mapa. Ahora, cuando digo ¿desde dónde gobiernan los órganos de Naciones Unidas? Pues ya no hay mapa que valga, porque gobiernan, da lo mismo. Se puede cerrar un convenio internacional en Ginebra o en Nueva York o aquí o allá. O se puede hacer algo desde Frankfurt o de Addis Abeba, etc. No hay territorio.
no hay, la dimensión territorial de la autoridad política se disuelve en un contexto político globalista. ¿Y cuál es la nación? Yo puedo dar cuenta de la nación peruana, yo puedo hablar de la historia de la nación peruana, yo puedo hablar de las etnias involucradas en la nación peruana, yo puedo hablar de los valores, puedo hablar de las luchas, puedo hablar de las costumbres, de las tradiciones, de los símbolos, puedo hablar de muchas cosas relativas a la nación peruana. ¿Y qué puedo decir sobre un cuerpo político supranacional? No puedo decir nada en términos nacionales porque allí no hay una nación. Allí hay en todo caso élites transnacionales o supranacionales que empiezan a tomar o empiezan a concentrar poder político. ¿Qué es el globalismo entonces? Para entender el globalismo necesitamos entender previamente esto. Esta es la figura mítica de nuestro Estado moderno. Lo que están viendo en pantalla es la tapa del libro de política más célebre de la historia moderna y de la historia en general, yo diría. Esta es la tapa más célebre de un libro de política que se haya conocido. Esta es la tapa del libro de Hobbes. Hobbes fue un filósofo del siglo XVII, un filósofo inglés, el arquitecto filosófico del Estado moderno. Nuestro Estado moderno no nos ha acompañado desde el nacimiento del hombre. Nuestro Estado moderno tiene una fecha de nacimiento y todo lo que nace puede morir. De hecho, parte de mi tesis es que estamos asistiendo a la muerte del Estado moderno. Claro, una muerte que lleva su tiempo. Estamos viviendo el periodo, digamos así, de la decrepitud del Estado moderno, acelerado por la concentración de poder en organismos internacionales. Pero el Estado moderno tuvo una fecha de nacimiento. Algunos lo colocan en el siglo XVI, a partir de determinadas experiencias europeas, otros en el siglo XVII, ya con la conformación de la primera forma de Estado moderno, que fueron las monarquías absolutas, a las cuales le brindó el marco filosófico de emergencia este señor que ven en pantalla, Thomas Hobbes. ¿Por qué se llamaba Leviatán el libro de Hobbes? Bueno, porque Leviatán es una figura bíblica que aparece en Job, un monstruo poderosísimo, y en este caso el Leviatán de Hobbes, no de Job, tiene la forma de un monarca absoluto, que tiene en una mano el cetro y en otra mano la espada, concentra la suma del poder público, pero además tiene la particularidad de estar formado por una infinidad de individuos. Esa fue la genialidad de Hobbes. Todo esto que ustedes ven aquí, si tienen buena vista o hacen zoom, digamos, de alguna manera con alguna cámara, van a ver que son individuos. ¿Por qué? Porque la idea de Hobbes eran los propios individuos los que a través de un pacto conformaban al cuerpo político para salvarse de la guerra de todos contra todos. El hombre sin autoridad política, sin un gobierno, se mata. Los hombres se matan. La única manera de resguardar la vida y la propiedad, en la visión de Hobbes y en el marco de guerras civiles europeas, claro, es que surja una autoridad todopoderosa, incluso con reminiscencias bíblicas, que sea capaz de aterrorizar a tal punto al individuo que le inhiba de desplegar sus instintos naturales, que consisten en dañar al otro para conseguir los bienes propios. Esta es la filosofía y la antropología de Hobbes. Una antropología pesimista, terrorífica, es la que da forma a la primera fase de nuestro Estado moderno. Y aquí hay un concepto muy interesante que ya se venía trabajando desde el siglo anterior, sobre todo en Francia, que es el concepto de soberanía. Hobbes va a decir que la soberanía es el alma del Leviatán. Sin soberanía, entonces este monstruo muere. Y esto lo conecto con lo que dije recién, que estamos asistiendo a una muerte lenta, pero sostenida, de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque lo que están perdiendo es aquello que los primeros filósofos políticos le adjudicaron como alma. O sea, principio anímico. Eso es un alma, un principio anímico. Sin alma, la cosa es inerte. Sin alma, es una roca, es una piedra. Para entender el globalismo hay que entender entonces la soberanía, el alma del Estado moderno. La soberanía es el poder supremo y exclusivo
de dictar normas sobre su territorio. Yo soy argentino y estoy en Perú. Imagínense que yo vengo con la pretensión de cumplimentar en territorio peruano las normas argentinas. Ustedes me van a decir, no me importa que seas argentino, estás en territorio peruano y en territorio peruano se cumplen las normas fijadas por la autoridad política peruana, el Estado peruano. Y yo me encapricho y digo, no, yo voy a cumplir las normas argentinas y por lo tanto termino violentando la norma peruana. ¿Qué pasa? Bueno, pues termino preso. Porque no es así como se rigen las relaciones jurídicas modernas. Mi relación con la autoridad política es territorial. En el territorio en el que yo me encuentro es la norma que ejerce su dominio sobre mí. Porque la autoridad soberana es una autoridad territorial. Si a Argentina se le ocurre tomar decisiones sobre el territorio peruano, ¿qué decimos? Decimos, está violentando la soberanía peruana, porque solo el Estado peruano tiene el derecho soberano a disponer lo que ocurre en el territorio peruano. Argentina no, porque para eso está su territorio. El mundo se organizó jurídicamente y políticamente de esta manera a partir de una serie de tratados conocidos como los tratados de Westfalia, precisamente en el siglo de Hobbes. Desde entonces, la configuración del mundo ha sido una configuración de estados que fueron siendo cada vez más estados nacionales y a partir de la Revolución Francesa en adelante también en el occidente estados democráticos. O sea que la idea de soberanía remitía a su vez a un titular originario llamado pueblo. Toda esta evolución, que insisto, empieza en el siglo XVI, ya empieza a cristalizar en el XVII y despliega, digamos, toda una serie de nuevas potencias políticas populares en el siglo XVIII, es un proceso que atraviesa toda nuestra filosofía política moderna. De esto va a hablar, por ejemplo, el liberalismo clásico. Locke, respondiendo a Hobbes, va a tratar de limitar este monstruo a través de derechos naturales: vida, libertad, propiedad. Rousseau va a tratar de encontrar al poseedor original, al titular original de la soberanía de este monstruo, que no es otro que el pueblo. Y así en general, nuestros grandes filósofos políticos modernos han todos discutido básicamente sobre el mismo principio, el principio de la soberanía. ¿Por qué? Porque era el alma del Estado moderno. ¿Qué es el globalismo entonces? Es cuando el alma del Estado moderno empieza a deteriorarse porque la toma de decisiones de lo que pasa en las naciones ya no se da dentro de su territorio, sino que se delega o se concede a organismos de tipo supranacional, que no tienen nada que ver con la naturaleza del Estado moderno, porque si no, en todo caso, lo que tendríamos sería imperialismo, no globalismo. ¿Qué era el imperialismo? Bueno, era una megapotencia decidiendo los marcos normativos, económicos, políticos, culturales de otras naciones. Eso es imperialismo. ¿Por qué globalismo es distinto de imperialismo? Bueno, porque ya no es un Estado que decide sobre otro Estado, sino que es un organismo supraestatal, y lo es porque no tiene los elementos distintivos y característicos connaturales del Estado moderno, no tiene un territorio ni tiene una población, por ejemplo, que decide, sin embargo, las agendas a las cuales los Estados nacionales deben adherirse e implementar. Con esta idea general vamos a entrar en materia. En una palabra, yo sé que siempre hace falta después la síntesis, después de la explicación y el desarrollo. En una palabra podríamos decir, el globalismo es la transferencia del poder soberano de los Estados nacionales hacia autoridades políticas supranacionales. Ahora, el globalismo como régimen político es embrionario. ¿Qué significa que sea embrionario? Pues que no podemos decir que el Estado moderno esté ya muerto, ni podemos decir que haya un gobierno mundial que lo esté controlando todo. Si ustedes vinieron a esta conferencia esperando esa respuesta, pues este no es el lugar. Es decir, yo entiendo que esa perspectiva es marketinera, pero es exagerada. No hay todavía una suerte de gobierno mundial que maneja los hilos de todas las naciones. No, lo que se está conformando son
organismos de poder internacional con capacidad de agenda, con capacidades jurídicas, incluso legislativas, por sobre los estados nacionales que lo permiten. Todavía hay una posibilidad de impedir esto, claro que con costos. Todavía, digamos, con una metáfora poco feliz, hay posibilidad, si el globalismo es embrionario como régimen político, todavía hay posibilidades de abortar el embrión. Por eso escribí este libro, porque entiendo que nosotros, y cuando digo nosotros, saben a quiénes me refiero, por algo están en esta conferencia, por economía de términos podemos llamar la derecha, siempre llegamos tarde a todos los temas. Siempre estamos llegando tarde. Bueno, tenemos una posibilidad, que no llegamos tarde a este tema. Esta palabra, globalismo, aparece, miren, en el discurso político de microclima, todavía es parte de un discurso político de microclima. Y aparece alrededor del año 2016, más o menos, 16-17. O sea, no tiene ni una década esta palabra. ¿Por qué? Porque está reflejando un fenómeno político muy novedoso. Muy novedoso. Entonces, podemos por primera vez anticiparnos, llegar a tiempo. Y por eso insisto en el esfuerzo de escribir este libro y ofrecerlos al gran público. El globalismo no solo es un régimen político que vincula la concentración del poder de los organismos internacionales con las autoridades nacionales, sino que además es una ideología. ¿De qué va la ideología globalista? La ideología globalista dice más o menos lo siguiente: las condiciones del mundo del siglo XXI hacen que las problemáticas no puedan ser solucionadas a nivel nacional, y eso implica que se necesite cada vez más de órganos políticos de carácter global, en el sentido de la conformación de una autoridad política global. La estructura básica de la ideología suele ser esa, suele ser el determinismo histórico. Por ejemplo, las ideologías totalitarias del siglo XX, marxismo, leninismo por un lado, por otro lado nacionalsocialismo. Eran calcos solamente que cambiaban, eran, digamos, la misma forma y lo que le cambiaba era el contenido. La historia para los marxistas-leninistas conducía indefectiblemente a una sociedad sin clases en virtud de las leyes económicas del sistema capitalista. Las contradicciones económicas que genera el sistema capitalista encenderán una revolución proletaria que llevará a la anulación del sistema capitalista, lo cual traerá una sociedad sin clases. Como los marxistas-leninistas tienen el conocimiento de esas leyes económicas, ¿qué hacen? Aceleran la historia. ¿Cómo la aceleran? Con el partido político leninista y con las revoluciones armadas. No hay ninguna necesidad de hablar de wokismo simplemente para hacer un sinónimo con progresismo si significaran exactamente lo mismo. De hecho, progresismo es una palabra que ya tiene su tiempo, y en cambio wokismo es tan o más nueva que la de globalismo. Estas dos palabras, globalismo y wokismo, están significando la novedad de nuestro contexto político, a la cual se le suma además las agendas progresistas. ¿Qué es el progresismo? El progresismo se puede dar en muchos ámbitos. Podemos hablar de progresismo cultural, podemos hablar de progresismo teológico, podemos hablar de progresismo político, de progresismo jurídico. El progresismo es la idea de que lo nuevo es necesariamente superior a lo anterior. Una doctrina teológica nueva es necesariamente más verdadera, por ponerlo de alguna forma, que la anterior. El nuevo producto cultural del arte contemporáneo es necesariamente más bello o superior, más bello no lo es, pero superior en términos estéticos al arte clásico, y así en general. En materia política jurídica, el progresismo significa la acumulación irrestricta e ilimitada de derechos. Han visto que la gran demanda de nuestros tiempos es más derechos. Necesitamos más y más derechos. Es más, cuando viene una autoridad política de derechas, el gran problema es, va a tocar los derechos adquiridos. Eso es lo que se dice en Argentina ahora con mi ley, por ejemplo. Va a dejarnos ir nuestros derechos adquiridos. Bien. La idea del progresismo político-jurídico es que la autoridad política tiene la función de brindar más derechos para las personas, sin percatarse de dos cosas. Número uno, la contradicción de los derechos que propugnan, y número dos, la inflación de derechos que generan.
Vamos por esto último. Piensen ustedes en términos monetarios. ¿Qué es la inflación? Bueno, es la impresión desmedida de moneda que no se correlaciona con el nivel de productividad de la sociedad y por lo tanto hace caer el valor de la moneda que se imprime. Cada vez vale menos la moneda porque hay una sobreoferta de moneda. Lo mismo pasa con el derecho. Si yo inflo derechos a una sociedad, en realidad le estoy dando derechos que pierden valor y le hacen perder valor a los que realmente valían. ¿Cuáles son los derechos básicos, fundamentales? Son tres: vida, propiedad y libertad. Son derechos de tipo negativo. ¿En qué sentido negativo? En el sentido de que todo lo que requiere del otro es una abstención. Yo tengo derecho a la vida significa que ustedes deben abstenerse de matarme, no de que me deben dar la vida, porque no lo pueden hacer. Deben abstenerse de matarme. Yo tengo derecho a la libertad. ¿Qué significa eso respecto de las obligaciones que generan ustedes? Significa que ustedes tienen que abstenerse de someterme, esclavizarme, tratarme como un siervo, de reducirme a la servidumbre. Yo tengo derecho a la propiedad. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que abstenerse de robarme. Estos son derechos que requieren del otro una abstención. No una acción, sino una omisión. Pero hay otro tipo de derechos, a mi juicio son cuasi derechos, porque ponen en peligro estos tres derechos que acabo de mencionar. Por ejemplo, las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, denunciada por Hayek, una de las grandes luminarias de la Escuela Austríaca de Economía, Premio Nobel de Economía además, si mal no recuerdo, en el 75, Hayek va a decir, pero esta Declaración de Derechos es una mezcla incompatible entre el derecho soviético y el derecho liberal clásico. Y algo de razón tenía. Por ejemplo, ahí aparece el derecho a la vivienda propia. El derecho a la vivienda. No emprende un solo país donde el derecho a la vivienda sea una realidad efectiva para todos. No lo hay. ¿Y qué significaría que ese derecho fuese cumplimentado? De manera irrestricta, claro, como debe ser el derecho. Bueno, significa que otras personas deben o construir una vivienda para otra de manera obligada. ¿Por quién? Por la autoridad política que debe velar por ese derecho. O significa que, al menos, el ingreso económico de otra persona debe ser retenido, quitado, absorbido por la autoridad política para financiar la vivienda. ¿Por qué? Porque las viviendas no son ilimitadas, no son infinitas, no caen del cielo. Es un bien económico y como bien económico es escaso. Por lo tanto, ¿qué has puesto en peligro? Dos derechos: libertad y propiedad de otra persona. Cuando el progresismo infla derechos, ¿qué pone en peligro? Esos tres derechos básicos: vida, propiedad y libertad. Ni hablar en ejemplos como el aborto. ¿En qué pone en peligro o qué ya ni siquiera pone en peligro? Efectivamente, el mismo acto implica necesariamente la violación del derecho a vivir de otro ser humano. Entonces, el progresismo suele estar vinculado al globalismo porque deja la autoridad estatal en una situación de difícil resolución. Y es que inflas de derechos a una sociedad y ese Estado se vuelve incompetente para cumplir lo que le ha ofrecido la sociedad. Se deslegitima frente a la sociedad. Ofrece algo que no va a cumplir. No por lo menos sin violentar derechos fundamentales. Y después tenemos el wokismo. El wokismo es algo distinto. El wokismo es el desquicio de lo que se llama la dialéctica del opresor y el oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Es la división discursiva del mundo en dos: opresores de un lado, oprimidos del otro, unidos por un sistema de opresión. Esta dialéctica es la que utilizó, por ejemplo, el marxismo clásico en cuanto a su discurso político revolucionario, solo que ese discurso era de naturaleza económica. ¿Por qué? Porque el opresor y el oprimido tenían identidades económicas. Tenemos por un lado al oprimido, que le vamos a llamar el obrero, o le podemos llamar el proletario, o más genéricamente el pobre, pónganle el nombre que ustedes quieran. Y del otro lado, ¿a quién tenemos? Al burgués, o al capitalista, o al rico, hablando en términos generales.
Están unidos por qué sistema de opresión. Un sistema de opresión llamado capitalismo. Esa contradicción básica, si uno quita a los actores y se queda con la forma, con el modelo, no con el contenido, sino con el modelo, y lo desquicia al modelo para insertarlo en todas las relaciones sociales y en todas las características de la existencia humana, te da como resultado wokismo. Vamos a ver, por ejemplo, en términos de sexo, tenemos un opresor y un oprimido. El opresor, ¿quién es? Bueno, muy fácil, el hombre. La oprimida, ¿quién es? La mujer. El sistema de opresión se llama patriarcado. Es el discurso de los últimos 8 años por lo menos, que incluso se reparte en las escuelas. En términos de orientación sexual, tenés al heterosexual por un lado, como opresor, el homosexual por el otro, como oprimido, y un sistema de opresión llamado heteronormatividad. En términos de identidad de género, tenés por un lado al transgénero como oprimido y al cisgénero como opresor. Cisgénero, ¿quién viene a ser? Bueno, el que se percibe con su cuerpo real. O sea, lo que antes llamábamos una persona normal. Solo que eso sería un discurso de odio. Entonces hay que inventar un nuevo nombre. Cisgénero. El cisgénero es el opresor, el transgénero es el oprimido y el sistema de opresión se llama cisnormatividad. Toda esta terminología es hoy académica. O sea, no es que me la estoy inventando ahora para hacer una suerte de stand-up, no. Es una terminología que se usa hoy en la PUC, por ejemplo. ¿De acuerdo? En términos de etnias, bueno, es muy simple también. El que tiene ascendencia indígena es oprimido por el que tiene ascendencia europea y el sistema de opresión se llama neocolonialismo. Por ejemplo, en términos de raza, sobre todo si subimos un poquito en el mapa, el opresor es el blanco, el oprimido es el negro y el sistema se llama racismo. En términos, esto ya empieza a ponerse cada vez más bizarro, en términos de aspecto físico, de belleza. El que es bien parecido es el opresor del feo que es el oprimido. Y esto se llama belleza hegemónica. Ya no hay una concepción relativamente objetiva de la belleza, sino que es un sistema político de dominación. La idea del wokismo es reducir todo a un sistema político de dominación. Ya van a ver por qué. Incluso en términos de peso. El gordo es oprimido por el flaco y el sistema se llama gordofobia. Insisto, esto parece una broma, pero en Estados Unidos las universidades que están intoxicadas de wokismo ya tienen, por ejemplo, departamentos de fat studies, que vienen a hacer los estudios de la gordura y ya hay journals académicos de fat studies. ¿Qué van con esa terminología que les acabo de mencionar? O por ejemplo, en términos de cuán cuerdo está uno. La persona equilibrada mentalmente es la opresora, la persona desequilibrada mentalmente es oprimida y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. E incluso podemos pensar en términos de nacionalidad. El nacional del país en el que vive es el opresor respecto del inmigrante, sobre todo cuando el inmigrante es ilegal, y el sistema de opresión se llama xenofobia. Y por último, hay un montón más, esto es simplemente un resumen, piensen ustedes en la cúspide, ¿qué hay? Una especie, directamente la especie humana. La especie humana como tal es opresora respecto de la Pachamama, la Madre Tierra o el reino natural, como le quieran llamar, que es el oprimido de esa relación, y el sistema de opresión se llama especismo. Cuando yo meto todo esto en una olla y lo revuelvo, ¿qué me sale? Algo llamado interseccionalidad, que es parte del discurso de los organismos internacionales hoy en día. Por eso les digo, esta conexión no es que yo me la estoy inventando, es que estos organismos son los que vienen con marcos jurídicos progresistas y que además responden a un desquicio de la dialéctica del opresor y del oprimido,
y ya habla en términos de interseccionalidad. ¿Qué sería la interseccionalidad? Sería la idea de que la opresión es un continuo, está desplegada sobre un continuo, y que para saber de qué lado estoy, yo tengo que analizar todos estos factores que he mencionado, más otros más que no he podido mencionar, y determinar cuán opresor soy, cuán oprimido soy. Por ejemplo, hombre, blanco, heterosexual, nacional del país en el que vive, flaco y con una situación económica relativamente estable es lo peor que puede haber. Si tenés un problema grave. Y el wokismo está tan desquiciado que, por ejemplo, en Canadá hay universidades donde cuando uno ingresa tiene que llenar una ficha donde precisamente va marcando estas características, y en el caso en que, bueno, miras mal, te tenés que sentar al fondo y no tenés derecho a preguntar, por ejemplo. O sea, a ese nivel. Eso está pasando hoy en determinadas universidades del occidente. Hay profesores a los cuales les obligan a pedir disculpas públicas por tener este tipo de características. En el libro está todo estudiado y hay un sinfín de ejemplos. ¿Por qué el wokismo es funcional al globalismo? Muy simple, porque desgarra a la nación. Desgarra a la nación. La nación es una unidad. Es una unidad cultural histórica. Es una unidad que refiere a un pasado común, un presente común y una expectativa de futuro común, y que se nutre de historias, símbolos, vivencias, costumbres, valores, representaciones, imágenes, próceres. Cuando tus próceres son todos racistas, homófobos y machistas, tenés un problema nacional. A nivel de las significaciones que le dan vida a la nación como unidad. Cuando vos introducís todas estas dialécticas en la familia, en la iglesia, en la empresa, en el colegio, en la universidad, en la vecindad, ¿qué ocurre? Tenés una guerra política en la sociedad civil. Ahora el conflicto político no es entre el ciudadano y su autoridad política. ¿En términos de qué? En términos de luchar por determinadas legislaciones, en términos de luchas partidarias por ganar una elección. Eso era la política antes. Hoy la política no es macropolítica, es micropolítica. En el sentido que acabo de mencionar, la política hoy refiere a que papá es un opresor porque tiene pene. Digamos, el conflicto político hoy está introducido en las relaciones de todos los días. ¿Y eso qué hace con la nación? La desplaza. La desplaza. ¿Y quién viene a salvar además esa situación? Esto es lo más importante. Quien viene a salvar esta situación es el organismo internacional que instruye al cuerpo político nacional, o sea, a la autoridad estatal, de cómo debe solucionar las opresiones de sus ciudadanos. Leyes de cuotas, cupos de géneros, los baños trans en el aeropuerto y demás. Las cuotas indígenas, etc. Todo lo que ya conocemos. Entonces, ¿quién va a brindar una solución para el despedazamiento de tu nación en una lucha de opresores y oprimidos? Una burocracia internacional que va a instrumentalizar además el favor de la política del cuerpo nacional. Por eso estas dos ideologías siempre están inscritas en los organismos que hoy podemos denominar como globalistas. ¿Cómo funciona el globalismo? ¿Cómo funciona esta estructura? Miren, esto es un esquema muy simple, pero en el libro ustedes van a notar una mayor complejidad, pero como esto es una conferencia introductoria, vamos a guiarnos por ello. La cúspide del régimen globalista son los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque se revisten de características públicas, en realidad no son puramente públicos, sino que esos organismos internacionales están muchas veces financiados, incluso mayoritariamente, por intereses privados. Al final, muchos de estos organismos es quien pone más plata, pues ese determina la agenda. Vamos a poner un ejemplo muy familiar. Yo trato de buscar ejemplos familiares para que todos entendamos de qué estamos hablando. La pandemia. ¿Cuál fue el organismo que determinó las directrices globales de cómo proceder con la pandemia? La OMS. Bueno, cuando uno hace lupa en el financiamiento de la OMS, va a ver que entre los mayores aportantes no hay ni siquiera un Estado, sino que hay un señor llamado Bill Gates, que además tiene intereses económicos en las industrias farmacéuticas, dicho sea de paso.
y que controla económicamente gran parte de lo que pasa en la OMS. ¿Con qué? Con su capital. El organismo internacional, compuesto por estados, da esta sensación de una suerte de difusa democracia internacional. Muy difusa, ya vamos a ver por qué. Y toma decisiones en nombre del consenso de las naciones. Ahora, esto es una caja negra en realidad. Lo que pasa allí, nadie de nosotros nos enteramos, entre otras cosas porque lo más importante no se resuelve con publicidad, no es público. Por ejemplo, en Naciones Unidas, las discusiones suelen darse en una sala de reuniones en la cual no accede la gente, no accede el gran público, ni siquiera está abierto con una cámara para que uno lo mire por internet, sino que ingresan determinados negociantes en que llegan a un acuerdo entre los cuales hay ONGs y hay representantes de estados proxy. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Vamos a empezar por lo más claro. ¿Qué es el estado proxy? El estado proxy es el estado que rinde sus agendas nacionales a lo que determinan las esferas internacionales. O sea, es un estado que simplemente hace de intermediador de las decisiones políticas, ejecuta las decisiones políticas de arriba. Algo un poco parecido a lo que podemos llamar hace un buen tiempo aquí el virreinato. Ejecuta una política que sea una metrópoli, solo que aquí no hay una metrópoli, hay un organismo internacional. El estado proxy, ¿qué ejemplo podemos dar? Miren, un ejemplo clarísimo hoy es España. Yo vivo la mitad del año en España, lo tengo muy de cerca. El gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, ha creado un Ministerio Agenda 2030. ¿Qué hace el Ministerio Agenda? O sea, rango ministerial, ¿Qué hace el Ministerio Agenda 2030? Implementa todo lo que diga la ONU en el marco de su Agenda 2030. El Estado proxy está compuesto por políticos globalistas. O sea, son políticos que llegan en un Estado democrático por el voto de sus nacionales, de sus connacionales, pero va a aplicar una política que viene del sector internacional. Ahora, como el organismo internacional no solo se compone de sector público, sino también de sector privado, si yo soy una persona muy acaudalada y tengo el interés de determinar de alguna manera lo que ocurre como agenda y como decisión en los organismos internacionales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una ONG. Si yo quiero tener un asiento acá, en la sala de negociaciones de la ONU, por ejemplo, necesito una ONG, no puedo ir como el empresario exitoso. Tengo que ir en todo caso con una comitiva de ONG que me coloque a mí en el lugar del filántropo de la humanidad. Con mi dinero creo mi ONG y la ONG va a representar acá algo llamado sociedad civil. O sea, la sociedad civil no son ni ustedes ni yo. La sociedad civil es un grupito de personas contratadas por el poder económico para influir en las decisiones que se toman en el contexto internacional, que a su vez se conecta con el Estado proxy y actúan en conjunto para receptar estas agendas. Este sistema, a su vez, es sostenido frente a la opinión pública por medios de comunicación y por academia. El medio de comunicación globalista, ¿qué va a hacer? Bueno, por empezar, nunca va a discutir algo llamado agenda, los banners de Agenda 2030. Bien, este es el esquema muy simplificado de cómo va funcionando esto. Cuanto más Estado proxy, más poder para los organismos internacionales y más rango para el poder de las ONG, sobre todo cuando no son auditadas por el Estado, donde no se sabe de dónde vienen sus fondos, por ejemplo. Vamos a hablar sobre el caso de la agenda globalista más importante hasta el día de hoy, que es la Agenda 2030. Este es un tema muy opaco porque no se ha discutido jamás. Curiosamente la llaman la agenda de la humanidad, pero la humanidad nunca ha discutido esto. Para entender la Agenda 2030 tenemos que irnos al año 2000. El año 2000 la ONU lanzó una agenda llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esos objetivos, que eran 8, se debían cumplir a más tardar para el año 2015. 15 años para cumplimentar cosas muy simpáticas, muy lindas. Todos estamos de acuerdo con esto. Miren, además, a ver,
Esto es como una carta a Santa Claus, a Papá Noel, De hecho, hasta tiene los dibujitos, mirá. O sea, esto es una cosa como una especie de trabajo del jardín de infantes. Bien. Erradicar la pobreza extrema, y ya, ¿de acuerdo? Lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esos son los 8 objetivos de la Agenda del Milenio. ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, en principio nada. A ver, con la mayoría, por no decir con casi todos estos, uno puede estar a favor. Erradicar la pobreza extrema, esto es fabuloso. Ahora, esto es una expresión de deseo. Esto es un objetivo. ¿Qué hay de los medios y de los plazos? Esa es la gran pregunta. Cualquier gestor, cualquier ejecutor de una política pública, por ejemplo, sabe muy bien que a la hora de pensar un objetivo, tiene que pensar al mismo tiempo medios y plazos. Si no, es una carta a Santa Claus, de verdad. Yo también puedo imaginar cosas muy lindas y escribir una agenda de este tipo. Entonces, ¿cuál es el truco acá atrás? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a eso. ¿Qué pasó? Estos objetivos maximalistas no solo no se cumplieron, sino que quedaron lejísimos de cumplirse. Llegó el año 2012 y en una conferencia histórica llamada Río +20, ¿por qué +20? Bueno, porque en el 92 había tenido lugar otra conferencia muy importante de la ONU en Brasil. En el año 2012, digamos, en esta conferencia, el secretario general toma el micrófono de la ONU, y dice lo siguiente: es hora de definir una nueva agenda que adopte la terminología del desarrollo sostenible, cuyos objetivos deben estar orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países. La ONU tiene que diseñar una agenda global universalmente aplicable a todos los países con una buena comunicación de sus objetivos. Para eso se conformó el esquema de configuración de la Agenda 2030. ¿Cómo y quién creó la Agenda 2030? Eso se definió en esta conferencia internacional que les mencioné. Miren, aquí están las citas textuales del informe final, el futuro que queremos. No les voy a leer la cita textual porque se puede hacer un poco pesado. Simplemente lo voy a resumir. Hay 3 grupos involucrados en la creación de la Agenda 2030. El grupo de trabajo abierto va a definir los objetivos y las metas. Son 30 representantes, elegidos por el sistema de la ONU, o sea, por más de 190 países. 30. Y uno dice, ¿y por qué 30 y por qué no 190? Bueno, no se sabe, son 30. 30 personas definiendo objetivos y metas. Un comité intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo sostenible va a diagramar el esquema financiero de la Agenda 2030. Y por último, foro político de alto nivel va a involucrar a élites políticas que van a discutir asuntos vinculados a la Agenda 2030. ¿Cuántas personas hay? Bueno, 30 ya les dije del grupo de trabajo abierto, va a haber 30 en el comité de financiamiento y en el foro político de alto nivel va a haber 27. O sea, si sumamos 30 más 30 más 27, podemos concluir de que apenas 87 personas han trabajado en la configuración de algo llamado Agenda 2030, presentado al mundo como agenda de la humanidad, o sea, una agenda para 8.000 millones de almas. 8.000 millones de seres humanos que están subordinados a una configuración política e ideológica en la cual intervinieron 87 personas. Algo muy interesante es que los 30 del grupo de trabajo abierto que iban a representar supuestamente a las naciones, insisto, yo no sé por qué 30 y no 190, iban a estar apoyadas por un equipo técnico en el cual trabajaron más de 40 entidades de la ONU. Cuando uno revisa los informes de estas entidades, yo lo he hecho para la investigación del libro, va a confirmar de que todo lo que sale del grupo de trabajo abierto es un calco de los informes del equipo de la ONU. Conclusión, ¿quién creó Agenda 2030? Los equipos de la ONU, punto final. Lo otro es humo. Humo. Esto es muy interesante en un contexto en el que nos llenamos la boca hablando de democracia.
La idea de la democracia es la idea del gobierno del pueblo. ¿Podemos hablar de democracia cuando la agenda de la humanidad se aplica sobre una nación o sobre las naciones, mejor dicho, del planeta sin que ellas hayan concurrido en ningún sentido a su elaboración? Miren qué interesante la terminología que empiezan a adquirir los informes Agenda 2030, incluso antes de su presentación pública. Este, titulado El camino hacia la dignidad para el año 2030, que data del año 2015, de unos meses antes de que la agenda se haya aplicado a través de la resolución de septiembre del año 2015, dice lo siguiente, lo va a presentar así, atención a esta redacción, es impresionante. Los astros se han alineado para que el mundo tome medidas históricas encaminadas a transformar vidas y proteger el planeta. Esto está escrito además por el secretario general, es el preámbulo que se hace este informe. Los astros se han alineado para que tengamos este resultado llamado Agenda 2030. Insto a los gobiernos y los pueblos de todo el mundo a que cumplan su respuesta conformada por 17 objetivos. Estos objetivos están divididos en 169 metas. Otra vez, todo esto es muy bonito. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, no sé, acá el 16, paz, acción por el clima, trabajo decente, industria, vida submarina, vida terrestre, todos los ámbitos públicos, incluso privados, igualdad de género, todos los ámbitos públicos y privados están de una u otra forma incrustados en Agenda 2030. Salud, educación, economía, trabajo, sexualidad, clima, empleo, vida submarina, vida terrestre, etc. Y uno otra vez piensa, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Y el problema con esto es que esto es simplemente un título. Esto es una caja de Pandora. Uno abre la caja de Pandora y vamos a ver qué hay adentro. Por ejemplo, vamos a abrir el número 5, igualdad de género, que sé que en este país es una discusión, digamos así, muy importante para los padres de familia. Igualdad de género. Uno abre igualdad de género y se encuentra con las metas. Ni siquiera son todavía medios, son metas. Y encontramos, por ejemplo, la número 6. ¿Qué dice la meta número 6 del objetivo número 5? Dice asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Está todo encriptado, ustedes probablemente no han entendido nada. Está encriptado, ¿por qué? Porque bueno, lo que se busca es que yo me quede con esto, no que vaya más allá. ¿Por qué? Porque cuando voy más allá abro la caja de Pandora. Lo mismo van a encontrar, por ejemplo, en acción por el clima. Uno dice, claro que queremos un clima más sano y demás. Abrí la caja de Pandora y ¿qué pasa? Bueno, tenés, por ejemplo, la destrucción de represas en tu nación, lo que le pasó a España ahora. O tenés, por ejemplo, no poder seguir utilizando estas energías con las cuales los países desarrollados se desarrollaron. Pero ahora ellos dicen que son muy malos usar las mismas energías con las cuales ellos se desarrollaron para desarrollar a tu propia nación. Por lo tanto, acción por el clima, uno dice, sí, yo adhiero a que quiero un clima más limpio, pero después abrís esa cajita y va contra tu industria. Les decía, esto está encriptado, uno lee esto y no entiende nada. ¿Por qué no entiende nada? Porque para entender te tenés que ir a leer todo el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Y lo vas a encontrar en el año 1994, en el Cairo. En el Cairo la ONU reunió a las naciones para decirles que había un problema de sobrepoblación y que había que limitar a la población en el mundo. Y estableció medidas. Y esas medidas, por ejemplo, incluyen esto. Para el año 2015, esto es del año 94, para el año 2015 los estados deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, la ONU dice que tenés que legislar. No me importa si el Perú no tiene legislado el aborto, para el año 2015 me tiene que legislar una gama completa de métodos de planificación familiar y salud reproductiva.
Uno puede decir, oiga, pero ahí no dice aborto. Bueno, vamos entonces a la medida 7.6, donde va a definir qué es la salud reproductiva. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, 2 puntos. Asesoramiento, información, educación, comunicación, bla, 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 interrupción del embarazo. O sea, abortos. O sea, ¿qué te está pidiendo Agenda 2030? Legalizarme de una vez el aborto. Desde el año 1994 te lo estamos pidiendo. Miren, estos objetivos y estas metas, ellos otra vez las hacen pasar como si fuesen metas democráticamente escogidas. Miren esta redacción de la resolución 71. Los 17 objetivos y las 169 metas son el resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo. ¿A ustedes alguna vez le hicieron, aunque sea una encuesta, sobre qué opinaban sobre los objetivos y las metas eventuales de Agenda 2030? ¿Conocen a alguien al que le hayan llamado, le hayan convocado para saber qué opinaba sobre esto? ¿Saben por qué no? Porque otra vez ustedes no son sociedad civil. La sociedad civil es la ONG. Cuando ellos dicen hemos consultado a la sociedad civil, te están mintiendo. Lo que han hecho es consultar a un puñadito de ONGs que están instruidas a su vez por parte del poder económico y por parte del poder político. Pero cuando uno lee esto y no tiene el contexto, no conoce qué es el globalismo, va a pensar que esta gente ha ido por el mundo haciendo debates y consultando a los congresos y al pueblo. No, jamás ocurrió así. Miren otra vez el tipo de reacción mesiánica. Esto es peligroso. Esto comunica las bases sobre las cuales se quiere legitimar el globalismo. Miren esto. Seguimos en resolución 71, que es la resolución de Agenda 2030, ¿de acuerdo? Miren esto. Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza. Y quizás seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo será un lugar mejor en el año 2030. Y si no lo logran, fin del mundo. Apocalipsis. Jovesiano total. Elegí. Te doy 2 opciones. O me das el poder a qué? Organismos internacionales y cumplís lo que el organismo internacional te pide, o apocalipsis. Y si me das el poder, vas a tener un mejor planeta y un lugar sin pobreza. Miren esto, en nuestro viaje nos acompañarán los gobiernos, así como los parlamentos, etc. Otra vez, la relación de subordinación. El gobierno no es un actor, es un agente, es un intermediador, es un ejecutor de un plan que no ha gestado su propia nación. El viaje es de ellos, no es de los gobiernos ni de los pueblos. Los gobiernos acompañan ese viaje. Se suben a un barco que ellos no timonean. Por eso llamamos a esto globalismo. Esto es muy interesante. Esto es algo que ha descubierto Carlos Polo, que anda por aquí. Es organizador de este evento. Carlos Polo con Carlos Beltramo y con la Fundación NEOS descubrieron, o sea, mejor dicho, prestaron atención a algo que después yo lo tomo de ellos. Y es el hecho de que la resolución 71, que es un puñadito de páginas, dice 5 veces lo mismo. En 5 veces insisten con que la agenda es universal, integral e indivisible. ¿Por qué esta insistencia con que la agenda sea integral e indivisible y universal? Porque todos la tienen que aplicar. Universal, integral es un sistema cerrado, e indivisible. Como es un sistema cerrado, yo no puedo separar sus partes y elegir una y descartar otras. Dicho de otra forma, esto se toma todo. No puedo decir, mira, yo tengo capacidad para comprometerme con, qué sé yo, no sé, qué sé yo, vida submarina, trabajo decente y salud y bienestar, no sé. Puedo comprometerme con eso, así que voy a... No, esto es integral, universal, indivisible. El paquete es cerrado. La caja de Pandora anda a abrirla después. Ahora, ¿qué pasa con esto? Está fracasando. Esto es una buena o una mala noticia. No es una noticia en absoluto, es esperable. Era obvio. ¿Por qué?
¿Por qué? Miren esta lógica, porque esto es muy interesante. Veníamos del fracaso de la agenda del milenio, ¿de acuerdo? 8 objetivos fracasaron para el año 2015 y por eso aparece Agenda 2030 para el año 2030, ¿de acuerdo? Y la Agenda 2030 tiene 17 objetivos y 169 metas, incluso más maximalistas, si cabe, que la del 2000. Esto es tan absurdo como que yo me encuentro con Juliana el día de hoy y le digo, Juliana, tengo un objetivo para el mes próximo. Me he puesto un objetivo para el mes próximo. Juliana me dice, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es comprarme un Ferrari rojo. Y Juliana, que conoce mi ingreso, dice, pero ¿cuánto ganas vos por mes? Supongamos que yo le digo $1000 por mes. Juliana me va a decir, bueno, está muy lindo tu objetivo, pero no es realista. Quizás necesites otros objetivos previos o rediseñar tu plan. Y yo me enojo con Juliana, y le digo, no, vos odias el Ferrari rojo y tenés un muy mal gusto y sos muy mala porque no aceptás mi objetivo. Y ella dice, bueno, sí, está bien, andá, cumplilo. Pasan 30 días, me vuelvo a encontrar con Juliana, me pregunta, ¿y cómo te fue con el Ferrari rojo? ¿Lo pudiste comprar? Yo le digo, no, sabes que tenés razón. No me alcanzó, ni siquiera estuve cerca. Pero no te preocupes, ya redefiní mi objetivo. Ahora mi objetivo es comprarme los cohetes espaciales de Elon Musk. Juliana va a decir, este tipo es un completo idiota. Esa es la lógica. No pudiste entre el 2000 y el 2015 con 8 objetivos, rediseñaste y para el 2015 y 2030, el mismo plazo de tiempo, pusiste 17 objetivos, ya no 8, sino más del doble, y 169 metas. Y tan o más exigentes que la del 2000 a 2015. Esto es esperable que fracase porque está diseñado para fracasar. Ya vamos a ir a ese punto. Mientras tanto, que está fracasando no es un invento o una hipótesis mía, es lo que ya están advirtiendo los burócratas, incluso el secretario general de la ONU, en los informes especiales que están lanzando. Por ejemplo, este del 2023. Dice así, los avances por más del 50% de las metas de los ODS son endebles e insuficientes y el 30% están estancados o han retrocedido. O sea, más del 80% es un desastre. Más del 80% de los ODS es un desastre. Estos incluyen metas esenciales sobre la pobreza, el hambre y el clima. Si no actuamos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido. Es hora de hacer sonar la alarma en medio de nuestro camino hacia 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible están experimentando graves problemas. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ver, los ODS, los famosos ODS. Y además los más importantes de todos. Por ejemplo, fin de la pobreza. Hoy hay más pobreza en el mundo que en el 2015. Hambre cero. Hoy hay más hambre que en el 2015. Entre otras cosas, impulsados porque hoy hay más guerras que en el año 2015. Además, educación de calidad, por ejemplo. La calidad de la educación y la educación de los chicos está tan deteriorada desde la pandemia que todavía no se ha recuperado. Y entre otras cosas ha sido gestionada por la OMS, que es parte de esta misma estructura. Con lo cual, esto no solo que no se está cumpliendo, sino que en muchos casos, y los más importantes, ha retrocedido. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Uno podría decir, abandonemos este modelo. Ya estamos intentando desde el 2000 con este tipo de cosas y no va. Pero no, ya vamos a ver hacia dónde nos lleva. Miren esto. La Agenda 2030 continúa siendo el modelo más claro de las aspiraciones más altas de la humanidad. Cuando los historiadores escriban sobre el siglo XXI, juzgarán a los líderes y encargados de la formulación de políticas por el éxito obtenido para transformar este plan en realidad. En septiembre de 2015, cuando los líderes mundiales se reunieron para adoptar los objetivos de la Agenda 2030, declararon que el futuro de la humanidad y de nuestro planeta está en nuestras manos. A mitad del camino, estas palabras son más veraces que nunca. Ahora depende de todos nosotros garantizar que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible plenamente y a tiempo. Bien, pero están fracasando. Y como están fracasando, al mes de septiembre de este año han convocado esto. O sea, nueva agenda. Ahora la 2045.
van de 15 en 15 en 15. Y la 2045, Visión 2045, Pacto del Futuro, acaba de tener lugar en septiembre de este año, es básicamente Agenda 2030 con esteroides. Como la Agenda 2030 es Agenda del Milenio con esteroides. Bien. ¿Por qué con esteroides? Porque además de incluir nuevas cosas, como por ejemplo censura política en redes sociales, que la autoridad política combata las fake news y combata lo que ellos llaman discursos de odio y demás, aparecen cuestiones como tributación internacional de grandes empresas para que la ONU se haga con ese dinero y lo redistribuya la riqueza del mundo. O sea, insisto, funciones típicas de los estados modernos. Pero que ahora, que la ONU no tenía tributación, no había un sistema de tributación, y la ONU se nutría de otro tipo de sistemas, digamos, a través de los aportes directos de los estados y demás. Ahora la ONU podría tributar, podría ser una autoridad tributaria. Además, lo que piden es mayor delegación de facultades para empoderar lo que ellos llaman la gobernanza global, lo que nosotros llamamos globalismo. Ellos lo llaman gobernanza global. Es decir, no se esconden, no simulan, no disimulan. Y por eso aparece Visión 2045, para ponerle más esteroides a la Agenda 2030 y estirar el plazo a 15 años. ¿De qué va entonces esta lógica? ¿Por qué hacer agendas para fracasar? Porque una vez que tu agenda fracasa, la culpa no es de la ONU, la culpa es de ustedes. La culpa es de las naciones, que fueron incompetentes, porque las naciones son incompetentes en el plano existencial del siglo XXI. El siglo XXI no es un siglo de Estado-nación, no es un siglo de naciones, es un siglo de élites globales que son los que saben cómo salvar al planeta. Ya te lo han dicho, o nosotros o el fin del mundo. Ya vamos a hablar de que acá hay un caso muy interesante porque hay un país que pegó el grito en el cielo y se salió de eso. Ya vamos a ver. Quiero decir algo más sobre la Agenda 2030 y es que el equipo de Juliana, Origen, junto con el equipo de Carlos Polo, el PRI, yo diría en el Perú, de los que yo conozco, son las organizaciones que mejor han entendido cómo esto funciona y cómo se aplica en el Perú. Como las ONGs, que responden a intereses opacos, llevan esto y articulan con el Estado para implementar los famosos ODS. O sea, les recomiendo enfáticamente revisar los libros, la bibliografía que han producido ambas organizaciones para comprender cómo cada Estado en realidad tiene su particularidad a la hora de implementar estos objetivos y permitir la práctica. Bien, voy a hablar de otra organización, lo voy a hacer un poco más rápido porque estamos cortos con el tiempo. El Foro de Davos. El Foro de Davos es muy importante en todo este cuento del globalismo porque es la pata privada que tiene aspiraciones de gobernanza global. La ONU está revestida por poder público, porque fundamentalmente son los estados del mundo. La élite del Foro de Davos fundamentalmente son las megacorporaciones económicas del mundo. ¿Qué es el Foro de Davos? Su nombre en realidad es Foro Económico Mundial, se le conoce por Foro de Davos porque se reúne una vez al año en Suiza, en Davos. Ese día, la emisión de carbono en Davos es impresionante y se reúnen para decirte que hay que salvar al planeta del cambio climático. Claro. Y ahí va Greta Thunberg, todo este tipo de vida. ¿Quién es el fundador y líder del Foro de Davos? Klaus Schwab. Schwab fue reclutado por las autoridades de lo que hoy conocemos como Unión Europea en el año 1971 para crear el Foro Económico Mundial. La socialdemocracia europea le creó al señor Schwab el Foro Económico Mundial en 1971 cuando Schwab le respondió a un paper de Milton Friedman, el economista de la Escuela de Chicago, el economista liberal, clásico. ¿Qué decía Milton Friedman en un paper suyo de 1970, titulado algo así como La responsabilidad de los negocios es hacer negocios? Decía que la empresa privada en Occidente se estaba contaminando de ideas socialistas que le generaban un conflicto interno, un problema de culpa existencial que le llevaba a querer, en lugar de dedicarse a la actividad económica pura, le inclinaba a hacer algo llamado responsabilidad social que consistía en cumplir distintos roles públicos que el Estado debe cumplir. Y que esta
confusión de la empresa con el sector político era dañino para un sistema de libertad. Porque la empresa empezaba a tomar dinero de sus accionistas para desplegar un tipo de actividad que no era económica, sino que era política. Schwab le responde a Friedman y dice, no, aquí a lo que hay que impulsar es un nuevo sistema económico llamado Stakeholder Capitalism. O sea, traducción en español algo así como capitalismo de partes interesadas. El capitalismo de partes interesadas hace de la empresa un proyecto político. La socialdemocracia europea se entusiasma con esto y catapulta a Schwab hacia lo que se va a llamar después el Foro Económico Mundial, creándolo y liderándolo este señor. ¿Qué es el Foro Económico? Miren, a ver, no son mis palabras, son las de ellos. Así se presentan al mundo. El Foro Económico Mundial involucra a líderes políticos, empresariales, académicos de la sociedad civil y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales. Claro, la idea es que en ese foro se establezcan los parámetros de lo que llaman agenda global. Miren lo que escribe Schwab en sus papers académicos. Por ejemplo, los límites del poder político son cada vez más evidentes. La falta de liderazgo global es evidente, en parte porque las instituciones de gobernanza global existentes están obstaculizadas por convenciones y procedimientos arcaicos diseñados en algunos casos al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la ONU, básicamente la ONU. El poder soberano sigue descansando en los gobiernos nacionales, pero un liderazgo global auténtico y efectivo aún no ha surgido, pero tiene que surgir. Ese liderazgo global que debe surgir no va a surgir ni siquiera del mundo de la ONU, porque el mundo de la ONU fue diseñado al final de la Segunda Guerra Mundial y todavía involucra a un grupo de gobiernos nacionales que tienen poder de decisión. La idea del Foro Económico Mundial es más radical aún que la idea de lo que acabamos de ver como Agenda 2030. De hecho, ellos la han diseñado, después les voy a mostrar. O sea, ¿de dónde debe surgir? La prensa lo presenta como... Porque esta gente actúa con el miedo. Ya han visto cuál es la plataforma. Es o nosotros tenemos el poder o se viene el fin del mundo. Entonces, cada año, según los apetitos políticos de ellos, aparece uno u otro en el primer lugar. El último año ha sido fake news y discursos de odio en redes sociales, el número 1. ¿Por qué? Porque están en la cabeza con la cosa de intervenir políticamente en las redes sociales. El año pasado, ya cuando la campaña de Trump estaba desplegándose, el riesgo global número 1 era el retorno de la extrema derecha. Y durante la pandemia, ¿cuál era? Era nuevas pandemias que no puedan ser controladas por los organismos globales. Bien. Vamos a cerrar con esto. Todavía estamos a tiempo de combatir esto que está en un estado embrionario. No vamos a caer en la idea de que hay un gobierno global que nos está controlando a todos de manera irrestricta, porque lo que hay en todo caso es un empoderamiento progresivo de instituciones de tipo global, internacional, que están absorbiendo la soberanía de una manera sostenida, pero todavía dilatada en el tiempo. Es la hora de los patriotas. Para poder resistir al globalismo hay que hacer sonar la ola de los patriotas. La ola de los patriotas no llega automáticamente, sino que se produce. El tiempo político es un tiempo producido, no es un tiempo natural. Hay que producirlo ¿con qué? Con acción política. No hay otra cosa. Acción política. Hay 3 actores que a mí me interesan especialmente para hacer sonar la ola de los patriotas. En primer lugar, las familias. ¿Por qué la familia? Porque la familia parece un cliché, pero es la unidad básica de una sociedad, la célula básica de una sociedad. De aquí vienen las futuras generaciones. Si la familia no se compromete a ser un actor pedagógico y político de relevancia, entonces tenemos un gran problema, es que los hijos, las nuevas generaciones, van a estar a merced de quienes elaboren programas educativos y ya sabemos que muchas veces quienes lo gobiernan son arriba. La familia tiene que empoderar a sus propios hijos educándolos políticamente. La educación en la casa no debería ser simplemente a cómo cortar la carne con el cuchillo y el tenedor, cómo atarse los cordones o cómo tender la cama. La educación en la casa tendría que ser una educación en valores, obviamente, eso también parece un cliché, pero también de valores políticos. La casa tiene que ser un búnker político. En este momento, que es un punto de inflexión político, tu hijo tiene que aprender de política de vos, no de otro, de vos. Si eso no ocurre, va a aprender política de otro, o de un profesor adoctrinador, o de lo que ve espontáneamente en una red social, o de lo que incluso le comunica
una película woke de Netflix. Empiecen a discutir de política en la casa, en la mesa de la familia. Pero para eso el padre de familia se tiene que formar en política, si no, ¿qué va a pasar? No va a tener nada que comunicar. Familias fuertes hacen sociedades y naciones fuertes. Esto no es un cliché, es dato sociológico. Familias fuertes generan individuos con menos probabilidad de caer en drogas, de caer en alcohol, de delincuencia juvenil, de fracaso escolar, de embarazo adolescente, de depresión, de angustia. Todo eso está estudiado por la sociología. Por eso es tan importante tener no un enfoque de género, sino un enfoque de familia, para que la familia se empodere de verdad y por lo tanto para que la nación se empodere. El enfoque de género que ha hecho con la nación, la ha partido en dos, hombres y mujeres en guerra. El enfoque de familia es advertir que los sexos son complementarios y son necesarios para la vida de una nación sana. El segundo actor que me preocupa mucho son las iglesias, porque el globalismo tiene un encono particular con las iglesias, y digo en plural, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, etc. Tiene un encono particular que muchas veces estas iglesias le hacen juego. No quiero que nadie se escandalice, pero los hechos son los hechos. La última JMJ, organizada por el Vaticano, llevaba el logo Agenda 2030. Y de JMJ es el Encuentro Mundial de la Juventud. Fue en Lisboa, Portugal. Y los valores ya no eran la Biblia, ni siquiera la tradición de la iglesia, era la Agenda 2030. O mejor dicho, evidentemente era la doctrina católica más Agenda 2030, al mismo nivel. Bueno, eso es lo que pasa ahí. Y esto no es una opinión, es un hecho. Están las páginas web de la JMJ. No digo que no haya que ir a la JMJ, hay que preguntar qué es lo que está pasando en todo caso. Y alguien dijo por allí que era la hora de los laicos. Juan Pablo II, la hora de los laicos. ¿Por qué? Bueno, porque quizás es tiempo de tener un poco de autonomía. Es tiempo de obedecer las cosas buenas y alejarse de las malas. Y con las iglesias evangélicas pasa lo mismo, ¿eh? Hay muchas que tienen tanto temor de perder a los fieles, que al final del día son el diezmo, que dicen, no vamos a hablar de esto, pero no queremos que nadie se sienta incómodo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un lugar de anestesia colectiva. Voy a la iglesia para anestesiarme, para olvidarme del mundo, pero se supone que los cristianos hemos sido llamados a ser sal del mundo. La iglesia no te puede paralizar, al contrario. Tendría que enseñarte a reaccionar frente a las adversidades de la vida y a lo que pone en peligro la verdad, la justicia, la vida, la familia, la patria. Hay grandes sacerdotes, muchos de ellos están hoy aquí, y hay grandes líderes evangélicos que también están hoy aquí, que tienen las agallas de despertar a su gente. O sea, miremos ambas cosas. Hay gente que está despierta y gente que está dormida. Hay gente que está dormida simplemente por ignorancia y hay gente que está dormida por malicia. Pero la inacción siempre es calificada moralmente. Está un poco la idea de, si yo no hago nada, yo no soy el malo. Está bien, no seré el salvador, pero no soy el malo. Yo me puedo quedar tranquilo mientras yo no lo produzca el daño, yo no hago nada malo. Y en realidad no es tan absurdo como ir caminando al lado de un río, un tipo que se está ahogando. El continente ha cambiado todo en muy poquito tiempo y hoy tenemos un mundo que está cambiando en el sentido de los patriotas. En Europa acaba de haber una enorme victoria de la nueva derecha, no de la derechita eunuca, no, sino de la derecha, de verdad. Ha habido un enorme triunfo en el Parlamento Europeo, algo histórico, inédito. Han ganado en Italia, han ganado en Hungría, han ganado en Holanda, han ganado en Bélgica, han ganado en gran parte de Alemania, han ganado en Francia. Por primera vez el Parlamento Europeo de derecha fuerte. De Pedro Sánchez tenemos una versión más nacionalista de la derecha en Francia, con Marine Le Pen, que hizo tambalear a Macron recientemente. Y en nuestra América,
Bueno, se han producido algunos casos muy interesantes. Hace poquito elecciones en Brasil, gana la gente de Bolsonaro. Lula está de capa caída, está destrozando su propia moneda. En noviembre del año pasado, gana Javier Milei. Y lo primero que hace es ir al foro de Davos en febrero a plantarse contra el señor Schwab. Y lo que hizo en septiembre fue ir a la ONU a sacar a Argentina de la Agenda 2030 y de la Agenda 2045. Digo, perdón, digamos el academicismo, hay que tener huevos para hacer esto. Hay que tener muchos, pero muchos huevos para hacer el país que se salga de la alternativa. Y él sabe muy bien que no solo el Estado, el elefantiásico es un problema para la libertad. Sabe que el problema para la libertad también está en el supraestado o en lo supraestatal. ¿Y saben qué? Se salió de eso y Argentina no explotó por los aires. Al contrario, las cosas están yendo bien en Argentina. No necesitamos de la ONU para que nos ponga un dibujito que diga hambre cero, No hace falta. Los pueblos saben lo que es bueno, saben lo que es malo. Está el caso de Bukele, que en febrero de este año gana con el 85% de los votos. Un antiglobalista acérrimo que ha enfrentado a George Soros, ha enfrentado a los medios globalistas, ha enfrentado a la OEA y ahora está disputando en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso Beatriz, con el cual los globalistas de OEA pretenden legalizar el aborto de manera encubierta en toda América. Usando un caso, miren esto, solo un minuto nada más. Resulta que una mujer llamada Beatriz se embaraza, tiene un embarazo, una niña que venía con un problema cerebral, le van las ONGs a recomendarle que aborte en un lugar donde no se puede abortar para poner en riesgo su vida. Como no aborta, nace su hija, al poquito tiempo muere la hija. Pasan 4 años y Beatriz muere en un accidente de moto. Y han llevado ese caso las ONGs, financiadas por Fundación Ford, financiadas por Open Society, financiadas por la Agencia Española Internacional, financiadas por distintos cuerpos globalistas, han llevado el caso Beatriz a la corte diciendo que hay una mujer en El Salvador a la cual no se le permitió abortar y se murió. Murió 4 años después en un accidente de moto, pero se presenta públicamente esto así, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, todas organizaciones superestatales, 7 jueces, hasta donde entiendo hoy, ninguno de ellos es salvadoreño, y sin embargo esos 7 jueces van a decidir, o podrían decidir en los próximos días, que El Salvador como pena debe tener un protocolo de aborto legal. Y dice, ¿pero cómo? Si no son democracias. ¿No es el pueblo el que decide si va a tener aborto legal o no? No. Los 7 jueces, ninguno salvadoreño, pero desde una instancia supranacional llamada Corte Interamericana. ¿Se dan cuenta cómo funciona el globalismo? Es el esquema que les mostré recién. Pero este señor es el señor más popular en su tierra, es el político más popular probablemente del mundo en elecciones limpias. 85%, ¿quién saca 85% de una elección hoy? Y después tenemos la reciente victoria de Donald Trump. Vuelve Donald Trump. Vuelve Donald Trump a la Casa Blanca después de una paliza electoral. Los 7 swing states, que eran los estados que estaban en disputa, los 7, Georgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte. ¿Qué otro más me falta? Arizona, bueno, Nevada. Los 7 los ganó Trump. Cuando según la prensa y las encuestas, Hillary tenía ventaja prácticamente todos. Bien.
Harris. Hillary, siempre me pasa el mismo flujo. El que tiene tan poca entidad que me pasa esto. Kamala Harris. Y vuelve Trump con esteroides. ¿Por qué? Porque ahora tiene Congreso republicano, Corte Suprema republicana y además sus últimos 4 años. Más allá de su edad, por constitución no puede volver a ser nunca más presidente de los Estados Unidos ni viviendo 200 años. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Toda la carne va al asador ahora. Dicho en Argentina. Ahora, hay 4 años para enfrentar a los globalistas. Y tenemos un antiglobalista, un patriota en el sur, un patriota en el centro, un patriota en el norte. Y lo que importa para el Perú es que Perú no es un pueblo de izquierdas. Hay 3 países que nunca habían caído en el socialismo del siglo XXI y que se organizaron en este país para combatir el Foro de Sao Paulo. Chile, Perú, Colombia. Ninguno de los 3 podemos decir que es una sociedad progresista de izquierdas. Ahora, por accidente histórico, entre otras cosas, del agotamiento de su partidocracia tradicional y de su clase política tradicional, se dio una situación en donde, bueno, llegó un Petro, hoy no ve las horas de que se termine su gobierno, llegó un Boric, hoy no ve las horas de que se termine su gobierno, incluso quisieron modificar la constitución y después dijeron, no juguemos a ser de izquierda si no somos de izquierda. Y quedó eso ahí en el tintero, y llegó Pedro Castillo, que bueno, en este caso duró algunos meses. Pero no es un pueblo de izquierdas, no lo es. Y van a tener en 2 años la posibilidad también de mostrarlo de las urnas con un contexto que gira hacia la derecha, especialmente en América, pero que también tenemos síntomas de ver esto último en Europa. Así que se vienen 4 años muy interesantes, muchos tendrán que actuar, muchos tendrán que hacer cosas. Si queremos aprovechar estos 4 años, hay que ponerse las pilas. Digo, cuando el viento viene a favor, tenés que estar listo para, ¿no?, aprovecharlo. Estará con ustedes aprovecharlo. ¿Quién vino a la conferencia de Batalla Cultural 2022? Si puede agarrar la mano. Bien, algunos. Bueno, ustedes se acuerdan que yo mostré una imagen similar al final. Y les dije, hay que trabajar para que esto tenga poder. Lo que llamamos nueva derecha. Por 2 años más tarde podemos decir que esto ya tiene poder. Y que vienen 4 años muy interesantes donde el Perú tendrá también un rol inestimable. Muchísimas gracias a todos. Aproximadamente después del almuerzo. Sí, aproximadamente. ¿Qué es lo que necesitas? Pero, sí, claro, pero ¿qué necesitas? De repente